Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más a nuestro canal. En el video del día de hoy voy a seguir los videos anteriores. Si no sabes de qué estoy hablando, te invito a que veas los videos anteriores para que puedas seguir todo el hilo de esta lamentable historia en la que estoy atravesando en este momento después de mi cirugía bariátrica. Pero antes de empezar este video, me gustaría poder hacer una pequeña énfasis antes de empezar. En primer lugar, y antes que nada, quiero decirte a ti que te estás preparando para una cirugía bariátrica, deseo que todo lo que yo vengo a contarles aquí no influya en tu decisión. Recuérdate que la cirugía bariátrica debe de ser la última opción a tomar después de haber intentado absolutamente todo. Lo que no quiero conseguir con estos videos es llenarte de temor y que mi experiencia pueda influir en tu decisión. A pesar de haber atravesado todos estos desafíos, sigo pensando y sigo apostando fielmente en la cirugía bariátrica como una excelente herramienta en contra de la obesidad. Sin embargo, estos videos los hago para que ustedes puedan ser conscientes de que cuál es la parte positiva y cuál es la parte negativa de este procedimiento. Como todo en la vida, cada cosa tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Imagínense, si vamos a modificar todo nuestro sistema digestivo, no será menos. Simplemente quiero decirte a ti que me estás viendo detrás de esta pantalla que tomes todo esto que yo voy a contar como parte de que podría llegar a ocurrir en un porcentaje bajo, pero que es una posibilidad para que si llegase el momento en el que tú te operes y lamentablemente tengas que vivir alguna situación parecida a la que yo estoy viviendo en este momento, pues puedas tener toda la información y sobre todas las cosas puedas reconocer los síntomas y acudir a urgencia en la brevedad posible. Me gustaría pues hacerle una pequeña introducción de qué es una hernia, para poder tener aquí pues muy claro de qué es una hernia, por qué ocurre y cuál fue mi diagnóstico y por qué estoy en ese 1% lamentablemente. Bueno, entonces, ¿qué es una hernia? Seguro que muchos y muchas de ustedes habrán escuchado a la gente decir, mira, es que me he operado de una hernia, tuve una adherencia, se me ha complicado, tengo un problemita en el intestino, se me torció el intestino. Seguramente alguno o algunos de ustedes han escuchado esto. Efectivamente, las hernias son muy comunes. Cualquier persona puede llegar a tener una hernia, ya sea que se haya hecho una cirugía bariátrica, ya sea que haya tenido una cesárea, ya sea pues que le hayan operado por cualquier otro motivo, cualquier órgano. Siempre que se toque cualquier órgano pues de la cavidad abdominal se puede pues crear una hernia postquirúrgica. La hernia no es únicamente para las personas que se hayan hecho un bypass o una manga gástrica o una cirugía bariátrica en general. Cualquier persona puede llegar a tener una hernia. De hecho, es una de las operaciones más comunes. La hernia es literalmente pues cuando se ve implicado nuestros intestinos en pues como les estaba diciendo, que se puede llegar a torcer, se puede llegar a adherir pues a la pared abdominal en este caso, ¿no? O en mi caso que fue un poquito más grave y que se vieron envueltos varios puntos, vamos a decirlo así, del intestino. Y como ustedes saben, dentro de nuestra cavidad abdominal no solamente tenemos intestino, sino tenemos muchos vasos sanguíneos, etc. Por lo tanto, en mi caso fue bastante más complejo. Pero dejando esto a un lado, ¿qué es lo que pasa con la hernia en la cirugía bariátrica? Existen dos tipos de hernias que puedes llegar a tener después de realizarte una cirugía bariátrica, específicamente una cirugía de bypass en cualquiera de sus derivaciones. Por suerte, las personas que se hayan realizado una cirugía de manga gástrica sería muy raro que puedan llegar a tener un problema como pues una hernia de Petersen o una hernia mesentérica. Pero si tú te has realizado un bypass o pretendes pues realizarte una cirugía de bypass, ya sea pues cualquiera en sus derivaciones, te invito a que te quedes a ver este video porque te va a servir de muchísima ayuda.
¿Qué pasa cuando una persona ya está operada? ¿Por qué llega a ocurrir esta hernia post cirugía bariátrica? Como ustedes saben, vamos a poner aquí alguna imagen para que podamos entrar un poco en contexto. Recuérdense que yo no soy médico, simplemente les quiero explicar cómo el cirujano a mí me explicó lo ocurrido. Cuando nosotros estamos bastante gorditos, nuestra barriguita está con mucha grasa interna. Todo lo que es nuestros órganos internos, en específico nuestros intestinos, están completamente sujetos por grasa, ¿ok? Entre intestino e intestino, para que esto llegue a quedarse así un poquito fijo, hay grasa entre medio. Cuando nosotros nos operamos, ellos tienen que modificar completamente nuestro sistema digestivo. Estamos hablando que en el caso del bypass, no solamente van a recortar y van a realizar un estómago pequeñito, sino que también van a, en este caso, pues realizar una modificación en cuanto a la parte digestiva. Es decir, van a cortar el intestino y van pues a desviarlo, por decirlo así, para que podamos llegar a tener una mala absorción de los nutrientes. De esa manera, pues no solamente ellos, vamos a decirlo así, tocan el estómago, sino también el intestino. Por eso que en la cirugía de bypass es cuando ocurre estas hernias postquirúrgicas. Cuando se descubrió el bypass, ellos no operaban a través de la laparoscopia. ¿Qué es la laparoscopia? Es esto que están viendo aquí a continuación. Son unos aparatos que tienen como unos palitos muy largos en las que meten dentro de tu cavidad abdominal. Antes, previamente, han hinchado toda tu barriga con un montón de gas y allí el médico va a realizar de manera sumamente minuciosa esa cirugía. Pero hace muchos años atrás no tenían pues esta herramienta para operar, lo cual las cirugías bariátricas se hacían como laparotomía vertical. Pero cuando fueron pasando los años, se descubrió que se podría realizar esta cirugía bariátrica sin tener que dejar esa cicatriz tan grande allí, sino por unas incisiones mínimas que era a través de la laparoscopia. Pues entonces, después de hacer esta cirugía con la técnica laparoscópica, se empezó a notar que muchos pacientes postquirúrgicamente presentaban hernias internas. A medida que se fue estudiando de por qué ocurría este fenómeno, se llegó a la siguiente conclusión. Se fueron dando muchas investigaciones. De hecho, una de las personas que llegó a descubrir una hernia, de la que voy a hablar mucho a continuación, se llamaba, como lo están viendo por aquí, el nombre no recuerdo, pero el apellido es Petersen. Por ello, pues esta hernia muy habitual, después de realizarse un bypass, lleva como nombre el nombre de este hombre alemán. Entonces, ¿qué es la hernia de Petersen? Porque esta es la más frecuente. No fue mi caso, pero me gustaría igualmente pues que aquí todos tengan esta información. La hernia de Petersen ocurre cuando ellos cortan pues el estómago y queda, como decirlo así, un pequeño espacio, un triangulito, el cual pues deja espacio para que el intestino, pues el que es tan travieso, se mete por ahí y llega pues a herniarse, es decir, se hace como una obstrucción. ¿Y qué pasa? Pues que el paciente tiene que ser pues sometido a una cirugía de urgencia. Pero ustedes estarán preguntándose cómo puede ser que el intestino se meta por ese agujero. Ahora les voy a explicar. Cuando ellos realizan la cirugía de bypass, una vez que ellos al cortar se queda ese triangulito allí por defecto a la hora de realizar el bypass, entonces lo que hace el cirujano es cerrar ese triángulo que se creó. Él va cerrando para que el intestino no pueda pues atraviese ese lugar y se estrangule. Pero ¿qué pasa, mi gente linda? Que nosotros cuando nos realizamos esta cirugía de bypass estamos bastante gorditos y tenemos mucha grasa, cual a medida que nosotros vayamos perdiendo peso, es decir, a medida que nosotros nos vamos quedando más delgaditos, vamos perdiendo esa grasa abdominal. Entonces esas suturas que realizó en su momento el cirujano se van
pues cayendo, ya que pues no hay esa grasa, ya no tiene por dónde sujetarse. A todo ello tenemos que sumar que nuestro abdomen se queda mucho más grande, por lo tanto nuestro intestino tiene mucho espacio para poder él estar metiéndose por recovecos, lamentablemente. Este fenómeno de la hernia de Petersen ocurre en un muy porcentaje de personas que se hayan realizado un bypass, pero sí que ocurre exactamente en un 13%. Pero no solamente está la hernia de Petersen, también tenemos las hernias mesentéricas, que fue mi caso. En mi caso, yo tuve una hernia mesentérica, la cual pues es mucho más infrecuente que ocurra en una cirugía bariátrica, pero en mi caso sí que ocurrió. En mi caso fue un poco más grave. Los estudios que hay de internas mesentéricas post-bypass se han estudiado de que el intestino hace un giro hacia la izquierda. En mi caso, el intestino deseó girar hacia la derecha, llevándose partes lógicamente del intestino delgado, pero se llevó por completo el intestino grueso. Pero lo que más estaba comprometido era una arteria que tenemos todos en nuestra cavidad abdominal. Por lo tanto, pues sí, efectivamente, el problema que yo tuve fue mucho más grave y requería que el cirujano tomase medidas urgentes. Entonces, cuando llega a urgencias una persona que se haya hecho pues una cirugía de bypass y llega con mucho dolor abdominal, lo primero que deben de hacerle es una resonancia magnética en contraste para que ellos puedan ver qué es lo que está ocurriendo dentro de la cavidad abdominal, porque esta complicación solamente se puede saber a través de una resonancia magnética con contraste. Si te hacen analíticas de sangre, no se puede ver si es que tienes o no tienes una hernia interna. Con una ecografía también es imposible de ver. Recuérdense que un ser humano tiene más de 6 metros de intestino, por lo cual es muy complicado que ellos con un ecógrafo puedan llegar a ver pues dónde está la obstrucción intestinal. Entonces, gente, para que podamos tener un poquito en cuenta de que si tú estás pues teniendo un dolor a una distensión abdominal, ¿qué quiere decir la distensión? Que literalmente baja nuestro estómago y se hace como una pelota y sientes una presión. Muchos dolores aquí en la zona de los riñones, en la zona de la espalda. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos, vamos a decirlo así, de aquí en la espalda, las cuales son así como unas ramitas que se llaman meso. Ellas, al estar el intestino obstruido, y en este caso personal, en el mío estaba en la parte mesentérica, estaba girado, llevándose todo el intestino, hizo como un lazo literalmente, estaba todo ahorcado. Entonces yo por eso sentía tantos dolores aquí en la zona de la espalda. Pero claro, en mi caso personal, como yo me estaba recuperando de una cirugía de abdominoplastia, pensaba que esos dolores que tenían pues eran a consecuencia de este postoperatorio de la abdominoplastia y no tenía ni idea que esos dolores que yo estaba sintiendo eran a consecuencia de la hernia mesentérica que tenía. Pero si tú, que no te has hecho ninguna de estas cirugías reconstructivas, estás teniendo un dolor abdominal, tienes vómitos, tienes diarrea, o simplemente has dejado de hacer tus necesidades o simplemente sigues haciendo pero tienes dolores de estómago, mucha acidez, has perdido mucho peso, todas estas son pequeñas alertas o grandes alertas que nos envía nuestro cuerpo para que acudamos a urgencias y que como primera opción nos realicen una resonancia magnética con contraste. Al hacerte esa resonancia, lo primero que van a ver es cómo está el intestino y en qué zona aproximadamente está obstruido para que ellos puedan pues realizar la cirugía correspondiente. No siempre es necesario realizar una cirugía cuando tenemos una hernia. Existe una manera menos agresiva, por decirlo así, y es con medicación. Lo que pasa de que las personas que arreglan sus hernias con medicación tienen un alto porcentaje de volver a tener una hernia
y que van a estar en ese bucle siempre. La segunda opción, que sería realizar la cirugía a través de la laparoscopía, pero otra vez cuando ellos realizan a través de la laparoscopía, lo que hacen es intentar sujetar de la mejor manera posible, pero a través de que ellos intentan aquí sujetar, se abren nuevos espacios. Entonces, el 40% de estas personas que se operan de alguna de las dos hernias o de las dos hernias post-bypass a través de la laparoscopía vuelven otra vez a la sala de urgencia en 1, 2, 3 años o en meses, ya que lamentablemente tienen un gran abanico de posibilidad de volver a tener una hernia. Pero, ¿cuál es la bendición de que te abran? La única que diría yo es que te llevas una cicatriz por toda tu vida, sí, esa es la parte negativa, pero la parte positiva es que el porcentaje de volver a tener una hernia es improbable. Esa es la parte más positiva de todo ello y que puedes realmente retomar tu vida sin estar pensando todo el tiempo de que puedes otra vez a tener una hernia. Y ustedes se estarán preguntando por qué, y vamos a retomar desde el principio. ¿Se acuerdan cuando les dije que hace como 50 años atrás, cuando realizaban las cirugías de bypass, lo hacían pues aquí abriendo desde la boca del estómago hasta el ombligo? Efectivamente, por ello, porque cuando ellos abren y ellos ven allí, ellos pueden pues costurar minuciosamente. Aún no existen las máquinas perfectas en cuanto a cirugías. Hay cirugías que pues las manos hacen muchísimo mejor su trabajo que cualquier máquina. Entonces sí, nos llevamos una cicatriz de por vida, pero también nos llevamos la seguridad y la certeza de que tenemos una probabilidad prácticamente nula de volver a vivir una hernia como esta. Esa es la parte positiva de que te abran. Y sinceramente, mirando desde este punto de vista, lógicamente que en un principio uno piensa y dice, vaya, me llevo una marca de por vida. Pero por otro lado, tú te llevas también esa satisfacción de saber que ya no vas a volver a vivir una situación tan dramática y tan peligrosa. Porque sí, las hernias internas post-bypass pueden llegar a matar. Ustedes también se estarán preguntando, entonces, ¿qué puedo hacer para poder evitar esta hernia? Déjenme decirles que lamentablemente no se puede hacer absolutamente nada. No hay nada que se pueda hacer para poder evitar una hernia interna. Simplemente esto es como una lotería y tenemos que estar pendientes siempre a poder escuchar las alertas que nuestro cuerpo nos están enviando, ya que de esa manera podemos identificar mejor qué es lo que nos ocurre, ir a la sala de urgencia y que los médicos realicen las pruebas pertinentes y que puedan pues solucionar el problema en la brevedad posible. Por ello digo de que la cirugía bariátrica no tenemos que tomarlo a la ligera. Si tú ya estás operado o piensas hacerlo, ten muy presente en la cabeza de que esta es una complicación muy poco frecuente, pero que sí es posible. En mis peores sueños me hubiera imaginado que esto hubiera ocurrido, pero sí me ocurrió a mí y les puedo decir, y las personas que me siguen desde hace mucho tiempo, yo he sido una persona muy disciplinada, he hecho las cosas muy meticulosamente y aquí estoy, he vivido una circunstancia de las más horrorosas, pero sinceramente no puedo estar enojada con mi bypass porque es algo lógico. Si tú te sometes a una cirugía en donde estás modificando todo tu sistema digestivo, pueden llegar a ocurrir ciertas consecuencias postquirúrgicas y esta es una de ellas. Por lo cual, si te realizas una cirugía como esta, no te tomes a la ligera nada. Está muy bien saber los pros y los contras para que, como te decía, puedas identificar de manera sumamente rápida cualquier síntoma y acudir a la sala de urgencia. ¿Te duele el estómago? ¿Tienes alguna molestia? ¿Vas a la sala de urgencia y te envían a casa con una medicación? Jamás hagas eso. Tú siempre tienes que dejarle muy en claro a la persona que te vaya a atender ahí de que tú eres una persona que tienes un bypass y que necesitas que te hagan ciertos estudios.
Por eso es muy importante y creo que me he tomado mucho tiempo para poder explicarles cuáles eran los síntomas que yo tenía, cuáles eran las señales que mi cuerpo me estaba enviando para que tú también tengas presente y puedas llegar a tomar las medidas necesarias de manera rápida.